Señor. Amén. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Vamos a abrir las escrituras, hermano. Que el Señor Jesucristo les bendiga grandemente en esta tarde. Y vamos a abrir la Biblia en el libro de Jeremías. Jeremías, el capítulo 30. Jeremías, capítulo 30. Vamos a estar leyendo, hermanos, del versículo 1 al versículo 4. Amén. Amén. Jeremías, capítulo 30, versículo 1 al 4. Y leemos la palabra, honrando el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Palabra del Señor que vino a Jeremías, diciendo: así habló el Señor Dios de Israel, diciendo: escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado, porque he aquí que vienen días, dice el Señor, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho el Señor, y los traeré a la tierra que di a sus padres, y la disfrutarán. Estas pues son las palabras que he hablado, que habló el Señor acerca de Israel y de Judá. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesucristo, su Hijo amado, Señor, en esta maravillosa tarde, Padre, venimos aquí, Señor, Dios de la gloria, y estamos reunidos delante de su presencia, en comunión, Señor, con tu Espíritu, Padre. El Espíritu de Cristo que fue prometido, Señor. El Espíritu de Cristo que estaba en los profetas, Padre Celestial. El Espíritu de Cristo que vino, Señor amado, y tomó carne humana en los días del Señor Jesús. El Espíritu de Cristo, Señor, que estuvo en los apóstoles del Nuevo Testamento. El mismo Espíritu de Cristo que estuvo, Señor amado, en los reformadores. El Espíritu de Cristo que estuvo en el profeta de la séptima edad, Padre. Ese mismo Espíritu de Cristo, Señor, que fue prometido, Padre, para esta última hora, en una mayor porción, Señor, o mejor dicho, Padre, en una plenitud, Padre. No en una mayor porción, Señor, sino en una plenitud. Fue prometido, Padre, y nosotros lo estamos recibiendo, Padre. El gran amor con que usted nos amó, Padre, el amor eterno, Padre, lo concedió, Padre, lo ha provisto, Padre. En esta preciosa tarde, Padre, venimos reteniendo todas estas cosas, Señor. Venimos reteniendo los truenos, Padre. Venimos reteniendo estos grandes misterios, Señor, por cuanto fueron prometidos a nosotros en esta última hora. Padre, yo vengo declarando un poderoso mover de tu Espíritu. El Espíritu de Cristo que fue prometido, Señor. Oh Dios Todopoderoso, moviéndose de una manera sobrenatural, Señor, abriéndonos la palabra, abriéndonos las escrituras, Señor, que cada alma aquí presente, Señor, pueda recibir el impacto de la inspiración, Señor, y aquellos que están viendo a través de la cinta, Padre, puedan recibir el impacto, Señor, de la inspiración, del abrir de la palabra. Oh Señor, Dios de la gloria. Padre, todo espíritu contrario a tu palabra sea cortado en esta misma hora. Por el poder de la espada de doble filo, Señor. La espada del rey, Señor, que cayó en la mano del profeta. La espada del rey que ahora está, Señor amado, en la esposa, Señor. No se la llevó el profeta, Señor. Está en la esposa, en un pueblo elegido, Señor. En un pueblo, Señor, que tiene una mano fuerte de fe, que puede tomar esa espada y clavarla en el corazón del enemigo. Oh Señor Dios Todopoderoso. Y aquí estamos, Señor Dios de la gloria, reconociendo esta gran posición que usted nos ha dado en esta hora. Gracias, Dios. La gloria y la honra es para usted, Padre. En el nombre de su Hijo amado, Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Que el Señor Jesucristo les bendiga nuevamente, hermano. Es un gusto saber que estamos caminando por la palabra, que estamos caminando en el programa de Dios, Amén. al cual hemos sido llamados a caminar en este programa. Y tenemos aquí estas escrituras acerca del profeta Jeremías. Estamos leyendo en Jeremías capítulo 30. Es un gran pasaje, es un gran tema que tenemos aquí. Siendo, hermano, de que cuando Dios habló a través del profeta Jeremías a su pueblo de Israel y Judá,
Dios estaba hablando también a la esposa elegida en el tiempo del fin. Sabiendo, hermano, que estas palabras siempre van corriendo en un paralelo. Las palabras que muchas veces habló Dios a través de sus profetas para Israel, muchas veces fue un paralelo con la esposa en el tiempo del fin. Entonces, en este capítulo 30 dice que la palabra del Señor vino a Jeremías. Palabra del Señor que vino a Jeremías, diciendo. Desde allí nosotros podemos ver esta cosa. Ahí me gusta ver, hermano, y saborear parte por parte cuando viene la inspiración de cómo esta palabra siempre, hermano, bajo la inspiración del Espíritu, uno puede verla y uno puede disfrutarla. Porque la palabra del Señor que vino a Jeremías, en aquellos días, hermano, la palabra del Señor venía de una manera directa al profeta. Y ellos podían escuchar la voz de Dios audiblemente. Ellos podían hablar con Dios. Dios venía al profeta de una manera directa a estos profetas. Pero en estos últimos días, la palabra de Dios ha venido de una manera directa al elegido. Quizás no precisamente audiblemente, aunque también hemos escuchado la voz audible. Pero cuando decimos directa, no precisamente tiene que ser audible. Pero yo puedo ver que la palabra del Señor ha venido de una manera directa, hermano, a la esposa elegida en estos últimos días. Cuando hablamos que la palabra de vino directa, significa que viene de una manera clara, específica, de una manera que puede, hermano, romper toda duda en los corazones, porque viene de una manera directa. Puede que sea audible o puede que no sea audible, pero Él ha venido de una manera directa. La palabra de Dios ha venido de una manera directa a nosotros. Tanto así que el que no la ve es porque realmente, pues, no fue predestinado para verlo. Pero Él ha venido en esta última hora de una manera directa, muy directa. Entonces, hermano, esta inspiración me viene cuando leo y dice la palabra del Señor que vino a Jeremías, porque venía de una manera directa a ellos, audible, a veces en visión, pero de una manera directa. Esa manera de decir lo que la palabra de Dios venía a ellos de una manera directa, significa, hermano, que no había lugar para dudarla, no había lugar para confusión en estos profetas, tanto que ellos se movían de una manera directa, como venía la palabra a ellos. La palabra venía directa a ellos, clara, entonces ellos podían moverse directos. Ellos podían dar un mensaje directo al pueblo, sin titubear algo, porque la palabra llegaba de una manera directa a estos profetas. Pero la revelación por la cual nosotros hemos estado caminando, nos dice que a nosotros la palabra nos va de una manera directa. Fíjense, nosotros no somos profetas del Antiguo Testamento ni del Nuevo, pero más sin embargo somos el pueblo elegido del tiempo del fin. Por lo consiguiente, no podía venir de otra manera la palabra. La palabra tenía que venir de una manera directa, al punto que todo misterio en la Biblia pueda ser completamente claro para nosotros. Sí, porque ella está viniendo de una manera directa. Entonces, dice el verso 2, así habló el Señor, Dios de Israel, diciendo, escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. Pues Dios diciéndole a su profeta Jeremías, Dios de Israel, diciendo, escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. O sea, que la palabra de Dios iba a ser puesta en forma de libro. La palabra de Dios iba a ser, hermano, escrita por Jeremías, lo cual significa que estaría en forma de libro, lo cual eran rollos. En aquel entonces los libros eran rollos, no como estos libros con páginas. Allá eran rollos, pero ese libro, o es decir, esas palabras de Dios iban a ser escritas en forma de libro. Dejarían de ser palabras audibles para el profeta Jeremías y iba a ser puesta en forma de libro. ¿Por qué de esa manera?
Siempre Dios, hermano, todo el tiempo el Dios Todopoderoso tuvo en mente a sus elegidos en el tiempo del fin. Todo el tiempo, por toda la Biblia, por todo el Antiguo Testamento, Él siempre tuvo en su mente a los elegidos en el tiempo del fin. Amén, 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 Él amén. siempre tuvo en su mente que había un libro de redención para el elegido en el tiempo del fin. Sí, Señor, amén. Así que este libro, hermano, el cual iba a ser las palabras de Dios en forma de libro, estaba hablando también del libro de la redención. Porque este libro, hermano, que Jeremías iba a escribir, que Dios le estaba dando la orden, escribe todas las palabras que te he hablado, escríbelas. Llegó a ser un libro de redención para Israel. Israel estaba cautivo. En ese tiempo Israel estaba cautivo. Y Dios le está diciendo, escribe todas las palabras, porque yo sacaré de la esclavitud a Israel y a todo Judá. Entonces escribe todo lo que yo te he dicho. Todas las palabras del Señor en ese tiempo, escritas en forma de libro. Ese libro llegó a ser el libro de redención para Israel, porque ellos retornarían de la esclavitud que se encontraban. ¿Dónde se encontraban ellos? Babilonia. Estaban cautivos en Babilonia, pero Dios le estaba diciendo en palabra directa al profeta Jeremías, la cual llegaría a ser un libro. Dice, en este libro encontrarán, en este escrito tuyo encontrarán que yo sacaré a mi pueblo de la esclavitud y lo pondré en su tierra. O sea, era una redención para Israel. De eso estaba hablando. Estaba hablando de redimir a Israel, regresarlo a la condición de su patria, sacándolo de la esclavitud. Lo cual, hermano, es un tipo para nosotros. Este libro de la redención, aquí en tipo y figura, era hablando del libro de la redención, esta Biblia. Era un tipo. Era tipo y figura de esta Biblia. Esta Biblia, hermano, es el libro de la redención para nosotros, el cual es el mismo libro que trajo el ángel fuerte en la mano. El librito que venía abierto era la misma Biblia. Amén, amén. Pero en tipo y figura fue mencionado y fue puesto desde el Antiguo Testamento con diferentes profetas. Dios lo hizo. Entonces, hermano, mire qué precioso. Eso a mí me dice que Dios tenía en su mente todo el tiempo el libro original de la redención para nosotros. No era tanto el asunto con Israel, era para enfocarnos a nosotros que Él abriría el libro de la redención en el tiempo del fin para nosotros. Ahora, ¿de dónde sacó Israel? De la esclavitud. ¿Hacia dónde lo conduciría? Hacia su pueblo, su nación, hacia la Palestina. Pues ellos se encontraban en Babilonia. Era una redención completa para Israel. Y también está hablando de la redención total de Israel, que son el verdadero Israel. ¿Quién es el verdadero Israel? Los 144,000. Está hablando de redención para los 144,000 también. Porque una sola escritura puede tener múltiples revelaciones Alabanza, santo. o múltiples aplicaciones. Amén, Señor, amén. Entonces, aquí hablando con Israel, pero que de nosotros, a mí me está diciendo que Él tenía en su mente el libro de la redención todo el tiempo. ¿Y de dónde nos redimió a nosotros? Mire cómo se encontraba Israel, dice el versículo 3. Dice el verso 3. Porque he aquí que vienen días, dice el Señor, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo, Israel y Judá, ha dicho el Señor, y los traeré a la tierra que di a sus padres. ¿Ves? Los traeré a la tierra que di a sus padres. ¿A cuáles padres? ¿A cuáles padres? A los patriarcas. Los padres patriarcas. ¿Quiénes eran los patriarcas? Los patriarcas no solamente eran los 12 patriarcas. Los patriarcas, Abraham era un patriarca. Que él les dio a sus padres, Abraham, Isaac, Jacob, 12 patriarcas. Entonces, era Dios, hermano, trayendo a cumplimiento la promesa que Él le había dado a los padres de la tierra prometida. Pero Israel había sido llevado cautivo a Babilonia. Entonces Dios le está diciendo, escribe Jeremías todas las palabras que te he dicho desde el principio y escríbelas en un libro. Ese libro es un tipo de libro de la redención. En realidad para ellos era un libro de redención. Porque era redimir a Israel, sacarlo de esclavitud y meterlo a la tierra de ellos. Amén, amén, amén. Es un tipo y figura de nosotros.
¿Qué hizo el Señor con nosotros? Él dejó un libro sellado de redención para nosotros. Para cuando ese libro fuera abierto, Él iba a hacer lo mismo que hizo con Israel, con nosotros. Precioso. ¿Qué hizo con nosotros? Nos sacó de la esclavitud. Alabanza. Amén, amén. Nosotros estábamos esclavizados, Gracias. ya sea en una iglesia, ya sea no en iglesia, en cualquier donde estuviéramos en este mundo, estuvimos esclavizados. Amén, amén. Estuvimos esclavizados con doctrinas, estuvimos esclavizados con pensamientos, razonamientos de hombres, unos que llegaban hasta ciertos puntos, otros hasta ciertos puntos. Nunca tuvimos una verdadera redención durante ese tiempo. Eso muestra que espiritualmente estuvimos esclavizados. Amén, amén, amén. Pero Él aquí está prometiendo una liberación total para Israel y introducirlo a su tierra. Cuando Él hace eso, hermanos, con Israel, está hablando de nosotros. Él está hablando de nosotros. Alabanza. Quiere decir que a nosotros Él nos dejó de último porque Él haría una redención total con nosotros. Sacarnos de la esclavitud del mundo, sacarnos, hermanos, del yugo que nos tenía sujeto, el cual era el enemigo. Estábamos sujetos al enemigo, hoy no estamos sujetos al enemigo. Aleluya. Porque Él prometió una liberación total para su pueblo Israel, igual es para la esposa elegida Amén, amén, dentro de los amén. gentiles. Gracias. Una liberación total, y Él está haciendo eso ahora mismo, Sí, Señor. porque el libro de la redención fue abierto. El libro de la redención para nosotros fue abierto. Entonces, ¿qué está haciendo Dios con nosotros? Lidiando. Él está lidiando con este pueblo elegido porque Él prometió una redención total para nosotros. Así que el hermano está redimiéndonos todo el tiempo. Ya fuimos redimidos. Amén. Son ángulos diferentes. Él nos redimió con su sangre. Claro que sí. Él nos redimió, la redención fue con la sangre. Aleluya. Pero por causa del tiempo que nos colocó a nosotros y por causa de este cuerpo, la redención del cuerpo no se ha efectuado 100%. Todavía estamos en estos cuerpos humanos. Así es. Pero Él prometió redimirlo total, completo. Así que la redención todavía no se ha completado por cuando estamos en este cuerpo. Hasta que estos cuerpos sean cuerpos glorificados, cuerpos eternos, perfectos, Él completó la redención con nosotros los elegidos. Mientras tanto, Él continúa lidiando con nosotros. ¿Ve? Él está arrancándonos cosas a nosotros. Porque cada vez que Él está empujándonos hacia adelante y nos está despojando de cosas negativas, Él está llevando a cabo, Él va caminando en la redención que prometió para nosotros. Amén. Amén, Él lo amén. está haciendo. Gracias, Padre amado. Nosotros tenemos que tener calma, paciencia, conociendo la verdad revelada que Él está trabajando con nosotros. No leímos nosotros hace unos cuantos cultos atrás que Él dijo: Dios nunca lidió con Israel hasta que estuvo en su patria. Aleluya. Y dice el profeta, y Dios nunca, así dice el Señor, dijo el profeta, así dice el Señor, Dios nunca lidiará con su iglesia hasta que ella esté en su patria. Precioso Espíritu. ¿Cuál era su patria? Dijo el profeta, el mensaje de la hora. Amén, amén, amén. Mire qué precioso. Dios nunca lidiaría con su iglesia hasta que ella esté, dice, en su patria, el mensaje de la hora. Amén, amén. Y nosotros ya estamos en nuestra patria, el mensaje de la hora. Entonces sí podemos estar seguros que Él está lidiando con nosotros. Amén, 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 amén. Sí, Señor. Son las palabras de Él a través de su profeta. Señor, amén, amén. Él está lidiando con nosotros. Cada día está lidiando con nosotros. Amén. Sí, Señor. Entonces, este libro que Dios le dice a Jeremías, Jeremías, escribe en un libro todas las palabras que te he hablado. Porque he aquí que vienen días, dice el Señor, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo, Israel y Judá, ha dicho el Señor, y los traeré a la tierra que di a sus padres, y la disfrutarán. Oiga, toda promesa aquí para Israel es para usted y para mí. Amén. Sí, Señor. Dice que ellos la disfrutarán. Señor. Eso es para nosotros. Entonces nosotros debemos estar disfrutando esta tierra. Aleluya. ¿Cuál tierra? Adopción. ¿Cuál Amén, tierra? amén. El tercer pacto. Amén. Amén. Tenemos que estarlo disfrutando. Si no lo disfrutamos hay algo mal. Tenemos que estarlo disfrutando. Señor. Porque dice, y lo disfrutarán, dice él. ¿Cómo no lo van a disfrutar si ellos ya se encontrarían en su propia tierra? Ya dejarían de ser esclavos. Ya dejarían de ser, hermanos, latigados. Dejarían de ser, hermanos, sometidos a una tierra ajena, que era Babilonia. Entonces eso, hermano, Dios lo está haciendo con nosotros, sacándonos de toda clase de esclavitud que el enemigo nos tenía sumergidos, Señor, así es, Señor. sacándonos, liberándonos, dando una completa liberación a nosotros. En esta hora, eso Él lo está haciendo porque es una promesa de Él para con nosotros. Amén, amén. Amén, Señor.
Entonces dice el verso 5, verso 4. Estas pues son las palabras que habló el Señor acerca de Israel y de Judá. Alguien puede decir, no, pero es que ahí está hablando de Israel y de Judá. Sí, uno lo puede ver sin revelación y si es a Israel y a Judá, más nada. Pero Israel, el verdadero Israel, llegó a ser ¿quién? Los 144,000. Amén, 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 amén. Y el Israel espiritual, ¿quién es el Israel espiritual? Nosotros, Amén, amén. la esposa de Jesucristo. Amén. Somos los verdaderos israelitas espirituales. Señor, amén, amén. Eso dijo el apóstol Pablo. Nosotros somos israelitas espirituales. Entonces Él está hablando acerca de nosotros. Y dice, porque, verso 5, porque así ha dicho el Señor. Hemos oído, oiga lo que dice el Señor, porque así ha dicho el Señor, hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Miren la forma en que Dios declara estas palabras. Dice, porque así ha dicho el Señor, hemos oído, oye, esta era la palabra de Dios, hemos oído voz de temblor. O sea, ustedes han pasado por temores, han pasado ustedes una vida temblorosa, llena de miedo. Le está diciendo, hemos oído voz de temblor, diciéndole a Israel. Y por lo consiguiente nos está diciendo a nosotros, y es nada más que la verdad, hemos pasado por voces de temblores, porque antes no estábamos seguros de la fe, antes no estábamos seguros de nuestro destino, antes no estábamos seguros de una salvación de vida eterna, Amén, amén, amén. y oíamos voces de temblores, Así es, Señor, amén, Señor. gente que nos dejaban a medias. Sí, Señor. A eso se refiere, voces de temblores. Estábamos esclavizados, éramos esclavos en una iglesia, éramos esclavos en ciertas doctrinas que no nos dejaban en claro la situación de nosotros. Nunca las tuvimos bien claras. Y a eso Dios le está diciendo, hemos oído voces de temblor. ¿Qué es eso? Miedo, temor, inseguridad. La iglesia del Señor, la iglesia de Dios, la iglesia verdadera ha pasado por esas voces de temblor. Hombres inyectando su propio razonamiento al programa de Dios. Hombres diciéndonos cosas negativas. Entonces, dice el Señor, porque así ha dicho el Señor, hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Hoy, no de paz. Quiere decir, hermano, que ha llegado el tiempo de que nosotros escuchemos voz de paz. Oiga, hemos pasado, dijo el Señor. Ustedes han pasado por voces de temblor, voces de miedo. Ustedes han pasado por voces de espanto Amén, amén, amén. y no de paz. Así es, amén. Ellos no habían escuchado una voz de paz en la esclavitud que se encontraban. Y así estábamos nosotros. No escuchábamos voz de paz en nuestra alma, porque aún estábamos esclavizados. Nosotros. Aleluya. Pero gloria a Dios que hoy estamos escuchando voz de paz. Amén, amén. Si Él está diciendo, ustedes no han escuchado voz de paz, pero ustedes escucharán la voz de paz. ¿Ven? Cuando Él le dice a Israel estas cosas, nos está diciendo a nosotros. Amén. Y Él a nosotros hoy nos ha dado voz de paz. Él verdaderamente, hermano, nos ha dado paz a nosotros. Amén, gloria a Dios, Señor. Verdaderamente Él está lidiando con nosotros. Y eso produce paz en nosotros. Amén. Primero nos pone seguro. Primero nos coloca en un lugar seguro. Y luego nos dice, pero aún estoy lidiando con ustedes. Sí, Señor, amén. Aún estoy lidiando porque mi redención no se ha cesado todavía. No se ha completado, mejor dicho. Mi redención no se ha completado. Nos dice Él, porque aún está en esos cuerpos mortales y yo estoy lidiando con ustedes. Sí, Señor. ¿Eh? Amén, sí, Señor. Entonces dice el Señor, por voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirí, pues, inquirí ahora, indágate, y mirá si el varón da a luz. ¿Cómo es eso? Oiga lo que Dios le está diciendo a Jeremías en el verso 6.
inquirid ahora y mirad si el varón da a luz. ¿Cómo un varón va a dar a luz? Entonces yo veo, Dios tiene buen sentido del humor. Dios tiene buen sentido del humor, porque él dice, inquirir, dice, mirad si si el hombre da a luz. Mire qué cosa. ¿Cómo un varón va a dar a luz? Pero Dios en su sentido del humor expresa esta palabra, que a cualquiera pondría a reír, porque dice, inquirid ahora y mirad si el varón da a luz. Eso es imposible que un varón dé a luz. Dios hizo al hombre hombre y a la mujer mujer, y un hombre no puede dar a luz, pero la mujer da a luz. Aleluya. Solo es la mujer la que da a luz, Amén, amén. no el hombre. Y entonces, ¿qué es esto? Sentido del humor, Amén. sentido de humor de parte de Dios para enseñarnos a nosotros algo. Y él dice, inquirid ahora y mirad si el varón da a luz. Aleluya. Porque he visto, oiga lo que él quería decir, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto. Eso quería decir el Señor. Todo hombre tiene las manos, dice, puestas, dice, sobre sus lomos, como mujer que está de parto. ¿Cuál era el mensaje que le estaba dando? Todo hombre está lleno de temor, todo hombre se está quejando, todo Amén, hombre amén. está nervioso. Aleluya. Así es, ¿Cómo amén. actúa una mujer de parto? ¿Cómo? Una mujer pega gritos, Amén, sí, Señor. se agarra donde pueda agarrarse, pega gritos, puja, Aleluya. Amén, se amén, queja. Amén, sí, Señor, así es. gime. Sí, Señor. Una mujer de parto. Entonces eso es lo que está diciendo el Señor. Todo hombre está como mujer, lleno de miedo, lleno de temor, lleno de inseguridad, gritando, temblando. Así estaba todo hombre allá en Israel. Y así nos encontrábamos nosotros. Amén, amén. Entonces dice el Señor, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. ¿Se fijan de qué es lo que está hablando? Y se han vuelto pálidos todos los rostros. No había paz. ¿Cómo van a tener paz si estaban en esclavitud? Sí. Un hombre no puede tener paz mientras está en esclavitud. Así es. No puede. Así se encontraba Israel. Todo hombre se ha vuelto pálido porque estaba en esclavitud. Hermano, así nos encontrábamos nosotros. En esas mismas condiciones nos encontrábamos nosotros. Y tenemos que estar, hermano, tan agradecidos con Dios. Yo me he sido tan agradecido con Dios que Él, hermano, me sacó de esa incertidumbre. Alabanza. Amén, al amén. Señor Jesús. Me sacó de todas esas dudas, de toda esa palidez de rostro, porque no estábamos seguros, porque no había una revelación directa todavía. Así es. Señor. Entonces, todo hombre se ha vuelto pálido, se han vuelto pálidos todos los rostros. Verso 7. Ah, dice el Señor, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Ahora aquí está hablando de otro tiempo, Dios al profeta. ¿De qué tiempo le está hablando? Del tiempo de la gran tribulación. La gran tribulación para Israel, no para nosotros, para Israel. Israel, sabemos que Israel entra en la gran tribulación. Y entonces le dice el Señor, dice, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia, gran tribulación. Tiempo de angustia para Jacob, Amén, amén. Alabanza, Señor. pero de ella será librado. Aleluya. Sí, porque Dios sacará a Israel de la gran tribulación. Allí ellos van a morir en manos de la bestia, Sí, Señor. pero Dios los sacará de allí. Amén, amén, amén. Los va a resucitar y los levanta a la gloria. Aleluya. De eso está hablando él. El verso 8 dice, en aquel día, dice el Señor de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello, liberación, y romperé tus coyundas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre. Aleluya. ¿Qué significa eso?
extranjeros no lo volverán a poner más en servidumbre. Una completa y total liberación Señor, amén, amén. para su pueblo, Jacob. Eso es sacándolo de la gran tribulación a la gloria. Sino que servirán, dice, al Señor su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. A David su rey. Aleluya. Sí. ¿Por qué dice David su rey? Porque está hablando precisamente sacando a Israel de la gran tribulación para introducirlo a dónde. Ellos estarán donde, en el milenio, Amén, amén, amén. al trono de David. Aleluya. Y dice a David su rey. ¿Viene qué cosa? Precioso, amén, amén, Señor. Si saltamos al capítulo 31, verso 1, que está ahí seguido, dice, en aquel tiempo, dice el Señor, en aquel tiempo, está hablando del mismo tiempo, en aquel tiempo, dice el Señor, yo seré por Dios a toda la familia de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. En aquel tiempo, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Está hablando del mismo tiempo. Verso 2. Así ha dicho el Señor: el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo. Así ha dicho el Señor: el pueblo que escapó de la espada. ¿Cómo que escapó de la espada? Salió de servidumbre. El pueblo que escapó de la espada también tiene que ver con nosotros. Somos un pueblo, hermano, que fuimos sacados de servidumbre. Fuimos un pueblo sacado de la esclavitud, Amén, amén. espiritualmente hablando. Gracias, Señor. También está hablando de nosotros. Aquel pueblo que ha escapado de la espada, dice, halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo. Miren, ¿cuántos cumplimientos tiene esta escritura? Está hablando de Israel saliendo de Egipto y yendo por el desierto hacia la tierra prometida. Está hablando de Israel saliendo de la esclavitud de Babilonia hacia su tierra. Está hablando del pueblo gentil, los elegidos, sacándonos de la esclavitud hacia nuestra tierra, el tercer pacto. De eso está. Mire cuántos cumplimientos tiene esta escritura. Está hablando de todo esto. Y dice el verso 3. El Señor se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Mire qué preciosa palabra. Con amor eterno te he amado. Si Dios se lo está diciendo a Israel, Dios se lo está diciendo a la esposa. Amén, amén, amén. Con amor eterno te he amado. Eso debería, hermano, hacernos brincar a nosotros de alegría y de gozo, saber que el Dios del cielo me amó con amor eterno. Amén, amén. Amor eterno significa que nunca puede dejar de amarme, Señor. porque es eterno. Señor, gracias. No es amor temporal por un tiempo, es amor eterno. Señor, Amén, amén. No puede dejar de amarme, grande, Señor, amén. Señor, amén, amén. como deberíamos nosotros de amarle a Él, Amén, sí, con Señor. todo lo que esté en nosotros. Gracias. Con amor eterno te he amado. Por tanto te prolongué mi misericordia. Aún te edificaré y serás edificada. Oh Virgen de Israel, todavía será adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Amén. Todas estas palabras, hermanos, que Dios le está enviando a su pueblo de Israel, es Él enviándolas a nosotros. Todas estas palabras. Todas. Miren el verso 12, dice, y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión. ¿Quién es Sión? La iglesia. Iglesia. Y vendrán con gritos de gozo. Oiga, Amén, amén. gozo, verdadero gozo en nuestras almas. Vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión y correrán al bien de el Señor, al pan, al vino, al aceite y al ganado de las ovejas y de las vacas. Y su alma será como huerto de riego. Oiga, nuestras almas, su alma. Y su alma será como huerto de riego y nunca más tendrán dolor. El alma de él será un huerto de riego para nosotros.
Entonces es un abismo llamando a otro abismo. El alma de Dios, la naturaleza de Dios en nosotros, Amén. Sí, Señor. misma naturaleza. Santo es tu nombre. Entonces Él dice, ¿no? Vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión y correrán al bien del Señor. Correrán al bien. Hermano, no hemos estado avanzando, no hemos estado caminando, no hemos estado corriendo hacia el bien Amén, amén, del amén. Señor. Amén. Claro que sí, porque es una promesa. Hemos estado corriendo hacia el bien del Señor, Señor, amén. hacia la palabra revelada, la palabra original del Señor, las promesas que Él nos hizo. Aleluya. Hemos estado corriendo hacia esas cosas. Amén. Y Amén. por eso estamos aquí como estamos. Gracias. Amén. Sí, Señor. Ha sido el amor eterno de Él. Sí, Señor, amén, Y amén. dice, y su alma será como huerto de riego y nunca más tendrán dolor. ¿Qué promesas son estas, hermano? Qué terrible es leerla por encima y dejarlo así nada más en forma de letra. Pero dice, nunca más tendrán dolor. Está hablando de un paralelo. Está hablando, hermano, entrando nosotros a la nueva tierra. Pero antes de entrar a la nueva tierra, lo cual sería hoy, es para hoy. O sea, hermano, Dios nos promete que nosotros, si seguimos, hermano, las pisadas de Él, la palabra, la revelación de Él para la hora, Él nos promete, hermano, abundancia de bienes. Amén, amén, amén. Nos rodearía de sus bienes. Alabanza, Santo. Miren, que toda palabra, todo misterio en la Biblia nos sería a nosotros completamente claro en nuestra alma, que es lo principal, la revelación de la palabra. Amén. Pero Él está hablando, hermano, de que Él estaría pendiente con su pueblo, de tanto que nosotros gritaríamos de gozo. Nada, entonces nada me podría hacer frente. Ahora usted dice, pero ¿por qué dice que es hoy? Quedo presente. Sí, porque lo que será ya es, dijo el sabio Salomón. Está hablando de la nueva tierra. Santo. Pero nosotros espiritualmente hemos entrado en una nueva tierra. Amén, ¿Sí o no? amén, sí, Amén. señor. Hemos entrado en una nueva tierra. Gracias. Entonces Amén. para hoy, espiritualmente, para hoy. Sí, Señor. Amén. Entonces dice, verso 13, entonces la Virgen se alegrará en la danza. Ahí está. Los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré y los alegraré de su dolor. Cambiaré su lloro en gozo. Amén. Amén. Ya. Entonces es tiempo para estar llorando, es tiempo para estar triste, es tiempo para estar abatido, no es tiempo para esas cosas. Es tiempo para tener gozo de verdad en nuestras almas. Amén, ¿Por qué? Porque Él lo prometió para nosotros. Allá aquel que no quiera recibirlo, Él lo prometió para nosotros en este día, en este último día. Es para nosotros. Dice, la Virgen se alegrará. Oiga, entonces la Virgen se alegrará en la danza. Los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré y los alegraré de su dolor. Alguien puede decir, no, pero es que está hablando para la nueva tierra, o estemos ya en la vida eterna, pero es que ya estamos en vida eterna, pero es que ya hemos entrado en la eternidad. No, pero es cuando estemos allá, dicen, en la nueva tierra, y ya estamos en una nueva tierra, Amén, amén, Señor. ya estamos. Gracias, Señor. Ustedes saben de lo que estamos hablando. Amén, amén, amén. Estamos hablando de revelación espiritual. Amén. Amén. Ya, Dice el Señor. verso 14, Amén, amén, Señor. y el alma del sacerdote, ¿quién es el sacerdote? El ministro. Y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice el Señor. Amén. 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 Qué precioso. Y el alma, dice, del sacerdote satisfaré. ¿Con qué se satisface el alma? Con la palabra, ¿verdad? Amén. Amén. Sí, Señor. Gloria a Y, Dios. y el alma de quién satisfaré, dice, del sacerdote. El sacerdote es el ministro. Y una vez que satisface, dice, al ministro, dice, con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien. Oiga, es el orden de Dios. Primero se lo baja al ministro y después al pueblo. Amén. Y mi pueblo se saciará de bien, dice el Señor. Amén. 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 Sí, Señor. Ese es para todo el pueblo elegido de Dios. Ese es el orden de Dios, de bendecir a su pueblo. Este es el orden de Dios. Quiero que saltemos, hermano, al capítulo 33.
para ir terminando, capítulo 33, Jeremías 33, 1. Amén. Dice, vino palabra del Señor a Jeremías, la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, esta escritura la estudiamos la otra vez, recuerda, que cuando dice la segunda vez, es porque por segunda vez él estaba hablándole a Jeremías, pero en la cárcel. No era que por segunda vez le hablaba a Jeremías. Él le había hablado ya muchas veces a Jeremías, un sinnúmero de veces. Pero por segunda vez, él estaba hablando en el patio de la cárcel a Jeremías. Recuerdan que lo estudiamos la otra vez detenidamente. Entonces no es necesario detenernos mucho. Dice, vino palabra del Señor a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, así ha dicho el Señor, que hizo la tierra, el Señor que la formó, nada más hizo. La hizo y la formó para afirmarla. El Señor, Jehová es su nombre. Ya la otra vez aclaramos también que Jehová no es su nombre. Pero aquí dice, por cuanto los traductores le pusieron Jehová, dice, Jehová es su nombre. Sabemos que Jehová no es su nombre. Entonces diríamos, el Señor es su nombre. Amén, amén. Alguien puede decir, pero es que el Señor no es nombre. Tampoco yo soy. Nombre, pero dijo, yo soy. ¿Cuál es su nombre? Le dice Moisés, ¿cómo le digo al pueblo? Dile, yo soy. Así le dirás, yo soy, ese es mi nombre. Entonces, dice aquí Jeremías, el Señor es su nombre. Y le dijo el verso 3, clama a mí y yo te responderé. El problema es de que no clamamos. Él dice, clama a mí. Recuerden, hermano, lo que él estaba haciendo con Jeremías y con Israel era, hermano, hablándonos a nosotros, a la esposa gentil. Era lo mismo. Y dice, clama a mí y yo te responderé. Amén, amén. El problema con muchos de nosotros es que no estamos clamando, que no estamos orando. Ese es el problema con muchos de nosotros. Pero él está diciendo claramente, clama a mí y yo te responderé. ¿Por qué muchas veces no nos responde? Porque no le clamamos. Amén, sí, Señor. Porque no clamamos en el orden que tenemos que clamar en esta edad que nos encontramos. Y él dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes. Oigan, no cosas pequeñas. Dice cosas grandes y ocultas. ¿Qué significa eso? Ocultas. Misterios. De eso le está hablando. Te enseñaré cosas grandes y ocultas, lo cual significan misterios que tú no conoces. Qué precioso. Cuando él dice a Jeremías, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La otra vez miramos una serie acerca de Jeremías y miramos cómo es que Jeremías representa tanto al profeta de la séptima edad como es un tipo de la esposa elegida en el tiempo del fin, del elegido. Lo miramos. Entonces cuando Dios le dice estas cosas a Jeremías es hablándonos a nosotros. Clama a mí y Amén, yo te amén. responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas, o sea, misterios que tú no conoces. Entonces, miramos que estas cosas son prometidas para un pueblo especial. No están escritas ahí solo por estar escritas. Están escritas porque Dios quería enseñarnos a nosotros en esta última hora. Él quería entrenar a un pueblo. Él quería levantar unos cuantos ministros sobre toda la tierra y a un pueblo especial que fuera alimentado con verdadero alimento espiritual. Que clamemos de verdad bajo el orden de la hora que nos encontramos y Él nos respondería de una manera directa como lo ha estado haciendo. No hay incertidumbre, hermano, en este mensaje no hay incertidumbres. Está clarito, porque Él nos ha estado hablando de una manera directa. No por la letra, sino por la revelación espiritual. Porque dice Pablo, la letra mata, más el espíritu vivifica. Quiero que leamos ya para terminar, hermano, Segunda de Corintios, por ejemplo. Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 6. Amén, amén. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 6. Amén. Dice el apóstol Pablo, el cual asimismo nos hizo ministros. Oigan lo que está hablando Pablo. El cual asimismo nos hizo ministros competentes. Ministros competentes de un nuevo pacto.
Oiga el énfasis ahí. El cual asimismo, dice Pablo, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. ¿De qué pacto estaba hablando Pablo? Del Nuevo Testamento. El nuevo pacto. No estaba hablando del primer pacto. Estaba hablando del segundo pacto. Y dice, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Pero Pablo está hablando del nuevo pacto, el Nuevo Testamento, el cual está hablando del segundo pacto. ¿Entiendes? ¿Verdad? Amén, amén. Él está hablando, Pablo está enfocado en el segundo pacto. Él está enfocado, hermano, en el Nuevo Testamento. Y él dice, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Pero siendo que 7 truenos nos abrieron toda la Biblia, nos abrió tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, hoy nosotros podemos decir, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, pero no del pacto al que se refería Pablo, sino que nos hizo ministros competentes de un verdadero nuevo pacto en este día que estamos viviendo, el cual es el tercer pacto. Pablo dice, el cual nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, era el segundo. Pero nosotros podemos decir ministros hoy verdaderamente ordenados por Dios. Podríamos decir ministros competentes de un nuevo pacto, pero de un tercer pacto. Amén, amén, amén. No del segundo. Y sigue diciendo Pablo, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, refiriéndose al segundo. Dice, no de la letra. ¿Ves? No de la letra, sino del espíritu. Cuando Pablo dice no de la letra, ¿a qué se refería? Cuando Pablo en verdad, hermano, está diciendo no de la letra, está diciendo del viejo pacto. Está hablando de la ley. Amén, amén, amén. Cuando dice no de la letra, él está hablando de la ley. O sea que Pablo no era un ministro de la ley, sino que dice él, sino del espíritu. ¿Cuál es el pacto del espíritu? Miren, miremos bien esto. El Espíritu Santo estuvo en la ley. Claro que sí. El Espíritu Santo estuvo en la ley porque el Espíritu Santo es Dios. Así que Dios se manifestó en la ley. Era una ley estricta, radical, la ley. Y Pablo está diciendo, él nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra. O sea, ya no dice la ley, aunque el Espíritu proyectó la ley, pero ese era un pacto. Ese era el primer pacto. Pero ahora, llegando el segundo pacto, el primer pacto fue cumplido. Y ahora Pablo se para a él inspirado y dice, el cual Dios nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, dice él, no de la letra, o sea, no de la ley, sino dice del Espíritu. El mismo Espíritu que tuvo en el Antiguo Testamento, el mismo Espíritu que tuvo en el Nuevo Testamento. Pero ahora él le llama, bajo un nuevo pacto, dijo él, no de la letra, sino del Espíritu. Ahora, ¿qué podemos decir nosotros? El mismo Espíritu Santo que proyectó la ley, el mismo Espíritu Santo que proyectó la gracia bajo Pablo y las edades, ese mismo Espíritu Santo, hoy en un tercer pacto, el mismo Espíritu Santo. Hoy por eso podemos decir, Dios nos hizo ministros competentes, no de la letra, la ley, ni tampoco del segundo pacto, sino de un tercer pacto. Amén, amén. Pablo estaba hablando en su ley, o sea, en su orden. Sí. A él le competía el segundo pacto, porque era para las edades. Pero hoy estamos nosotros bajo un tercer pacto. El mismo Espíritu Santo, pero bajo un tercer pacto, para una clase de gente que estaría moviéndose en un tercer pacto. Y ministros competentes de un nuevo pacto, pero no del segundo, sino del tercero. Tiene que ser de esa manera. Amén. Porque otros no se podían mover a la altura de Pablo. No eran ministros. Muchos lo intentaron, pero él dijo, no son ministros, dijo Pablo. Pero él dice, él nos ha hecho a nosotros, dice Pablo, ministros competentes de un nuevo pacto. Entonces, cuando nosotros leemos eso, tenemos que leerlo con entendimiento. Amén, amén. Porque hoy nosotros no estamos bajo ese mismo pacto, estamos bajo un tercer pacto. ¿Ves? Y dice Pablo, no de la letra, sino del Espíritu. Y cuando dice Pablo del Espíritu, él se refiere bajo la dispensación de la gracia. Y hoy nosotros no estamos bajo la dispensación de la gracia, estamos bajo la dispensación del reino, la totalidad del misterio. Eso lo hemos explicado varias veces.
¿Por qué? Que no estamos bajo la dispensación de la gracia, sino bajo la dispensación del reino. Porque la totalidad del misterio se ha encarnado en seres humanos. Eso hace la diferencia. Entonces, muchas veces hayamos leído estas cosas, pero lo dejamos en el orden de Pablo, ministro competente de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. Pero él aún está hablando de bajo un segundo pacto. Hoy no tenemos que colocarlo en el orden que corresponde, es bajo un tercer pacto. Tenemos siempre la misma Biblia, el mismo Antiguo y Nuevo Testamento, pero es un orden más elevado por cuando estamos en un tercer pacto. ¿Ves? Allí estamos nosotros. Entonces, ¿a qué me lleva esto? A entender las promesas que Dios está hablando para Israel, entenderlas para nosotros. El corazón está diciendo, la Virgen se alegrará, los viejos y jóvenes cantarán, danzarán, brincarán, serán saciados de mi bien. O sea, hablando, hermano, espiritualmente a un pueblo espiritual, saciado de bien. Todas estas promesas, hermano, son para usted y para mí. Amén. Son para nosotros. Entonces, es tiempo de disfrutar de las bendiciones de Dios, espirituales y naturales. Todas nos pertenecen. Amén. Todas. Tenemos que caminar conectados con estas cosas. Aleluya, amén. Son cosas que Él nos prometió a nosotros. Así que, hermano, allí lo tenemos. Sí, amén. Ministros competentes de un nuevo pacto, pero no bajo el segundo, sino bajo el tercer pacto. Pablo no se atribuyó él, ministro competente, no se atribuyó ministro competente bajo la letra, no. Él dijo, no de la letra. Cuando dice no de la letra, dice, no, yo no me declaro, yo no me identifico bajo la letra, o sea, bajo la ley, dice Pablo. Él no hizo ministro competente, dice, de un nuevo pacto, sí, pero dice, no de la letra. ¿Ves? Él está rechazando ser él un ministro de la ley. Él no aceptó ser un ministro de la ley, Pablo. ¿Por qué? Porque se colocó, identificó y se colocó bajo un segundo pacto, el Nuevo Testamento. ¿Cómo tenemos que identificarlo nosotros? Todo ministro hoy tiene que identificarse bajo, si es un ministro ordenado por Dios, tiene que identificarse bajo el tercer pacto. Aleluya. Amén. Amén. Porque Pablo mismo no aceptó ser un ministro de la letra, de la ley. ¿Ves? ¿Qué tal si hubiera dicho? No hizo el ministro competente de un nuevo pacto y de la letra, hubiera dicho. Pues entonces él se hubiera atribuido la ley. Pero él no aceptó la ley. Como ministro de la ley, él no aceptó eso. Él dijo, si no es del espíritu, no de la ley. Entonces, hermano, estas cosas, pues, espero que nos ayuden a todos aquí y espero que ayuden a muchos allá afuera. Espero que ayuden a muchos allá afuera. Amén. Amén. Aunque sabemos que esto viene a abrir los ojos a unos y cerrarle los ojos a otros. Amén, amén, amén. Para eso viene la revelación de la palabra. Pero aquí estamos caminando en la plenitud de la palabra. Estamos caminando, hermano, en las aguas claritas de la palabra. No hay para dónde perderse, no lo hay. Esa es la gracia de Dios. Que Él habló desde atrás. Cuando leímos de Jeremías, que Él prometió estas cosas para nosotros, para su pueblo. Amén. Amén, hermano. Entonces, hermano, con estas pocas palabras, pues, vamos a pasar a la oración. Amén, amén, amén. Y que el Señor Jesucristo les bendiga grandemente. Amén. Gloria a Dios.